Sindicalismo sin barba, un podcast imprescindible de UGT Servicios Públicos. Bienvenidas y bienvenidos a Sindicalismo sin barba, un podcast de UGT Servicios Públicos donde hablamos de feminismo, derechos sociales y laborales. ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás? Muy contenta. Tenía muchas ganas de verte. Y yo también, de verte a ti. Mira, es que hoy vamos a hablar de un tema que es del capitalismo feliz. Una nueva forma de capitalismo que se le llama el capitalismo japicrático, en el que, aunque parezca que no se trabaja, porque bueno, las oficinas están llenas de pelotitas de goma, de velitas, de fruta, al final se trabaja y se trabaja muchísimo. De hecho, hace poco conocíamos la historia de Catherine Sieber, una broker de 21 añitos, Wow. que fue despedida por su empresa porque, bueno, pues cuando empezó a trabajar, ella, después de llevar un tiempo trabajando, pidió por contrato que le dieran 9 horas de descanso al día. 9 horas de descanso porque, claro, necesitaba 8 horas para dormir y poder seguir rindiendo, y 1 hora, pues lo típico, pues para comer, lavarse los dientes, ir al baño. 1 hora. Eso sí, el resto, o sea, 15 horas al día, 7 días a la semana, ella seguía trabajando. Bueno, pues al cabo de un mes la despidieron. Le dijeron que, claro, que si le daban 9 horas de descanso, pues que no iba a poder cumplir su cometido. Con lo cual, Catherine Sieber denunció. Y hace poquito han llegado a un acuerdo, hace relativamente poco, porque claro, la empresa al final, ya sabes que en Estados Unidos puede crear jurisprudencia, y si se llega a un juicio y pierde, pues se crearía como una jurisprudencia y podría más gente denunciar. Pero te estoy hablando de una persona que la despiden porque pide 9 horas de descanso al día, 8 para dormir. O sea, pide dormir 8 horas. O sea, lo la de despiden. 8 no. No. O sea, 8 al día. Que esto era la orden benedictina. 8 horas para trabajar, 8 horas no para rezar y 8 horas para descansar. Aquí no. No, en el capitalismo o capitalismo japicrático, no. Entonces, pues efectivamente se trabaja. Lo que pasa es que ahora ya no se trabaja, como tú dices, 8, ni siquiera por objetivos. Ahora te piden que trabajes y además que seas feliz. Impresionante. Emocionalmente implicado con tu empresa. O sea, que te explotan, pero con alegría. Te explotan con una sonrisa y además te hacen creer que si tú estás cansada, no produces, no llegas, es un problema de que tú no te gestionas bien, ¿no? Sí, totalmente. Porque todo es tan amable, tan estupendo, que como no vas a estar aquí encantada de trabajar hasta que desfallezcas, ¿no? Pues sí, además mira, Belén, de Sindicalismo sin canas, vendrá y nos explicará, entre otros términos, el de capitalismo japicrático, que yo ya he mencionado, y otros términos, ya sabes, de nuestro Duolingo de la precariedad especial, ¿no? Y pues como tú dices, a explotarte, pero con música zen. Qué fuerte. Y me imagino además que en estos sitios no hay sindicalismo, porque debe ser eso ya impresionante. Bueno, es que como tampoco te están diciendo que trabajes más, sino que te están pidiendo confío en ti, confío en tu compromiso, no te dicen obedece, te dicen aquí todas las ideas suman, te dicen no, descansa, tú descansa, pero ¿qué pasa 1 hora antes de irte a casa? Pues que te tienes que quedar, ¿no? Porque seguro que hay una tarea pendiente que es muy pequeñita, que no te preocupes, que lo vas a hacer en 2 minutos y terminan saliendo a las 5 de la madrugada. Sí, exactamente. Y los viernes, qué casualidad, siempre te dan el informe de última hora, que el lunes a las 8 lo tienes que tener preparado, o te preparan un after work, ¿no? Y luego te dicen, no, pero tú concilia, tú descansa, tú sé feliz. Mira, esta mañana leía un artículo que me ha dejado muy boquiabierta y que decía un filósofo que explicaba que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y es verdad, porque el capitalismo se va transformando. Pero claro, el capitalismo va unido al machismo. Y entonces las mujeres sufrimos esto y lo sufrimos, como tú dices, de una manera muy perversa. Te pongo un ejemplo. Venga. Ellos llegan a la oficina, oye, con una camiseta deportiva, unos pantalones arrugados, porque es muy guay, es muy rollo cool, ¿no? Yo Sí, no sé cómo sobre
sobre todo si son tecnológicas y tal, seguro, ¿no? Pero totalmente cool. Pero ellas tienen que levantarse 2 horas antes, o sea que si estás hablando de 15 horas de trabajo y 8 horas para descansar, réstale 2 horas antes, porque te tienes que maquillar, tienes que vestirte, tienes que elegir el traje adecuado, y entonces todo ese gasto, ¿no?, de tiempo, de energía, porque no solo tienes que trabajar y dar toda tu inteligencia, sino por el hecho de ser mujer, y más si eres joven, tienes que ir impecable, ¿no? Y este tiempo a ellos no se les descuenta. Entonces el capitalismo se alía con el machismo y las mujeres nuevamente salimos perdiendo, y sin embargo nos sentimos privilegiadas y estupendas porque nos han elegido, ¿eh? Totalmente. De hecho, cuando estabas hablando del tema del tiempo que invierte una mujer en arreglarse para ir al trabajo, que desde luego no es el mismo que el que invierte un hombre, porque a él nadie se lo exige, es que lo tenemos muy interiorizado, muy interiorizado. Y yo te voy a contar una anécdota. Yo hace tiempo, recuerdo, era, pues no sé, casi 10 años, fui a una tienda y una cadena de ropa, vamos, y a mi lado había una chavala más joven que llegó y le dijo a la dependienta: mira, es que estoy buscando una falda de largo corporativo. ¿Qué es eso? Y yo dije, ¿de largo corporativo? El caso es que yo no sabía exactamente cómo era una falda o una vestimenta corporativa, pero me vino a la cabeza, y desde luego la dependienta también lo tenía claro, porque fue directamente, se pasó a los almacenes y trajo una falda pues recta, de tubo, de color más o menos oscuro, y por el largo de la rodilla, justo por la rodilla. Ni por arriba, porque ya es un poco descarado, ni por abajo, porque eres demasiado monjil. ¡Qué fuerte! Y eso es así, y lo tenían interiorizado. O sea, que al final, lo que estabas hablando de la alianza capitalismo-machismo es clara, y cómo al final vamos naturalizando ciertas cosas, ¿no? Bueno, esta es una parte, pero la otra parte está en las relaciones humanas, ¿no? Porque en este tipo de sitios no solo tienes que compartir el espacio de la oficina, sino que además crean eventos, ¿no?, de fin de semana. Sí, el after work, este famoso que decimos. Y esto, y además me parece que hay un día, los jueves, que se van un poquito a alternar entre los jefes, que no son jefes, que son managers, consultores. Es que no, yo, como no utilizo el inglés, pues esta cosa de los guías que tienen espirituales y las personas trabajadoras, ¿no? Y entre copa y copa, pues siempre, pues imagínate, tú tienes 22 años y tu manager tiene 40. Sí. Oye, y mira que qué guapa estás, que qué interesante, que si te acompaño a casa, y con 22 años, y es tu jefe, y es el que te va a dar la tarea al día siguiente, pues ¿qué tú qué haces? Y entonces, claro, tienes que saber estrategias. Decirle que no, pero con mucha sutileza, para que él no se sienta rechazado. Y ahí la frase de me gustas muchísimo, me encantas, pero es que no es mi momento, no es que tú tengas un problema, es que no es mi momento. O sea, son situaciones de una ambigüedad, porque claro, como no, las normas no están claras, y ahí en el machismo lo que viven las chavalas, las chicas jóvenes, es una cosa muy, muy alarmante. Y lo más curioso es que no son conscientes, o sea, que aprenden los mecanismos, aprenden a cómo lidiar esto, se aconsejan entre ellas, porque tienen que al final sobrevivir en un espacio donde tu superior ejerce el poder, y tú tienes que intentar no fracturar esa confianza, ese buen rollismo. Entonces te rechazo, pero con súper buen rollo, porque vamos, si no, al diplomacia día siguiente, de alto riesgo, bueno, ¿no? y si no, al día siguiente me va a caer, no, te voy a meter un paquete que no vas a salir de aquí en 4 meses y no vuelves a dormir a casa. Es muy heavy. Sí, es lo que estábamos hablando, ¿no? Una diplomacia de alto riesgo en el que tienes que medir todas las palabras, porque si eres fría, bueno, pues es que eres distante, eres una borde, no se puede contar contigo. Si eres bromista, chistosa, oye, a ver si parece que le estoy dando a entender algo que no es. Al final,
es complicado, ¿no? Pero esto a los chicos no les pasa. No les pasa. O sea, tú llegas con la camiseta, nadie se mete contigo, no tienes que estar vigilando. Y luego el estilo, ¿no? De cómo, si eres una mujer demasiado, eres eficaz, pero dices las cosas de manera parca, oye, qué borde eres. Sonríe, total, ¿no? Sonríe. Total. Y si estás agobiada, no es un problema de que tengas mucho trabajo, es que no te autogestionas bien, es que no sabes y tienes que dejar fluir, ¿no? Bueno, y eso puede generar muchísimos problemas de salud mental, lo que estábamos hablando, todo ese entorno tan tóxico y todo ese entorno con tanta presión, mal gestionado, y además que tú al final pienses que eres la culpable de lo que te está pasando, deriva en muchos problemas de salud mental. De hecho, yo recuerdo que hace unos años, por ejemplo, en Francia ya hay normas sobre cómo los jefes se tienen que dirigir a los empleados, en qué momentos y en qué no, porque tuvieron un caso gravísimo sobre los años 2008-2009. Hubo una compañía, France Telecom, que cambió su modelo de gestión y en esos 2 años se produjeron 19 suicidios y 12 intentos en 2 años. Al final, lo que la compañía trató era de imponer un nuevo modelo de gestión que se llamaba Next, que en realidad lo que eran recortes y echar a gente, y como no los querían echar, lo que querían era presionarlos para que se fueran ellos, y todo eso generó tanta tensión que, ya digo, degeneró en una salud mental muy delicada de los empleados, con 19 muertes. Al final el gobierno tomó medidas y de hecho hace unos años salió una sentencia y sí que condenaron al director que impuso esa norma, le pusieron una condena, porque dijeron que estaban imponiendo una serie de normas y de cambios de modelo de gestión que sabían que iban a derivar en problemas hacia los empleados, como podrían ser estos, ¿no? Problemas de salud. Es que es muy fuerte y sin embargo... De esto, de hecho, va a hablar Mónica en el Cuñadísimo, un poco más de salud mental y cómo estos modelos japicráticos y cómo estas consultorías que al final te machacan pueden acabar también machacándote la cabeza. Es que es muy fuerte porque son discursos muy contradictorios entre aquí te cuidamos, eres libre, pero a la vez te explotamos. Si tú te metes en las redes de alguna de estas consultoras, descubres, por ejemplo, que a las 7 de la mañana ya suben vídeos de cómo hacen yoga en medio de la oficina. A las 7 de la mañana te has tenido que levantar a las 4 porque además te tienes que poner guapa y además vas con un maillot que no te cuento. Claro, la falta de normas, al final lo que plantea es la explotación. Tú hablas de salud mental. Más sindicalismo, ¿no? Por supuesto. Ayudaría mucho a la salud Yo creo mental. que esto del capitalismo japicrático, la única forma de hacer felices a los trabajadores es tener buenos convenios, buenas condiciones y sindicatos que los defiendan. Totalmente, lo tengo clarísimo. Totalmente. Pues nada, yo creo que este tema es tan interesante que tenemos que seguir hablando. Una invitada además que vamos a hablar sobre este tema y tenemos una invitada muy especial. María González Acosta. Exactamente, vamos, ahora mismo entra con nosotros. Muy bien, bueno, pues venga, María. Pues tenemos con nosotros, como ya hemos anunciado, a María González Acosta. María, bienvenida, encantada de tenerte aquí. Eres historiadora, divulgadora y activista y además cuentas con un máster en Teoría Política y Cultura Democrática por la Universidad Complutense de Madrid. Sí. Además estamos acostumbradas a verte en televisión, en redes sociales. Todos lados, ¿no? Qué pesada. No, una cara de verdad y un mensaje interesante. Jo, pues muchas gracias a las dos por haberme invitado. Yo encantada de compartir estos espacios que siempre me llevan a discutir con fachas y a lugares súper hostiles y agradezco enormemente venir y sobre todo compartirlo con mujeres, ¿no? No solo que compartimos un espacio ideológico también, sino con mujeres, que lo estábamos hablando antes, ¿no? Lo del tema de la presentación. Ahora estoy estudiando política, estoy estudiando este máster, pero yo siempre me defino como una cosa y no es ni como ni influencer, ni divulgadora, ni nada, y es como precaria.
me encanta definirme como precaria porque es literalmente, creo que mi realidad, no solo la mía, sino la de muchas jóvenes. Y yo creo que si he tenido como a lo mejor ese crecimiento en redes sociales ha sido precisamente porque somos tantas las precarias. Has conectado, ¿no? Claro, que cuando una habla, dice la otra, hey, me siento representada por esta chica porque tengo los mismos problemas, ¿no? Claro, es lo que estábamos hablando. De hecho, nuestro capítulo se llama Precarias y Borrachas, en el sentido de que muchas veces hay una precariedad. No lo sabía, no lo sabía. No, ahora mismo este capítulo se llama así porque, claro, estamos hablando de una precariedad dentro de las empresas, de la juventud, pero que además tienes que compaginar con irte de after work con los jefes, con que te ponen la copa pero tienes que estar midiendo. Y hemos hablado también de toda esa presión que ejercen las empresas ahora mismo, aunque disfrazadas de zen, de yoga, de cool, y cómo puede impactar en la salud mental de las personas. Además, precisamente en vuestra generación, yo creo que tenéis una preocupación especial por la salud laboral. Durante mucho tiempo la salud laboral no entraba dentro del discurso. En mi generación prácticamente no se hablaba, yo creo que en la de Luz tampoco, pero ahora sí que está muy presente. ¿Cómo compagina eso? ¿Cómo impacta o cómo podéis Esto es muy interesante lo que dices, porque yo, por ejemplo, lo noto cuando hablo con mi madre, ¿no? Yo hablo muchísimo con mi madre sobre el tema del trabajo. Ella es una tía súper empoderada, además tiene un cargo de directiva y demás, y ella no contempla ni siquiera que tenga salud. Y a mí esto me preocupa, ¿no? Porque digo, oye, mami, que es que quizás hay que parar. Yo te digo que yo, grandes referentes, es verdad que las habrán a nivel teórico, pero mi referente para mí es la que he visto en mi casa, ¿no? Toda la vida trabajando y sacándonos a todas, y ha sido mi madre. Y mi madre no contempla eso, ni siquiera que ella tenga salud. Por lo tanto, hay estas generaciones atrás, ¿no? Como lo decía, que ustedes no la han tenido tan en cuenta. Y esto a nosotros creo que nos es un doble problema, porque el tú asimilar que tienes una salud mental, pero que es contradictoria a lo que te piden en el trabajo, nos genera aparte no solo el agotamiento, no solo la precariedad, nos genera frustración, porque hay una contradicción aquí que, como cualquier persona de izquierdas en un sistema capitalista las va a tener. Tengo que salir vestida, tengo que comprar comida, tengo que comprar a lo mejor en el Carrefour, en vez de hacerle boicot, ¿no? Por el tema de Israel, por poneros un ejemplo, pero es que tengo que comer y a lo mejor no me puedo permitir ir a lo local, que a lo mejor me va a salir un poco más caro, ¿no? Por eso digo que, como cualquier persona de izquierdas con un mínimo de sensatez y de valores, coexistir en un sistema capitalista es complicado. Pues yo creo que a nosotros nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Que el trabajo te obliga a hacer otras cosas al discurso que tú tienes. Y esto es doblemente difícil y, sobre todo, creo que doblemente doloroso, porque tienes que convivir, ¿no? Con esa contradicción de me gustaría, y además reivindicar, porque encima estoy con mujeres que son muy reivindicativas, ¿no? Y que en la medida de lo posible pues nos gustaría en esos espacios reivindicar, ¿no? El tema de la salud mental, pero es que tampoco podemos. Si yo lo digo, si yo reivindico la salud mental por ahí y la salud laboral, y estoy todo el día atrás, estoy mal aquí, estoy todo el día trabajando, ¿no? Sí, a veces pasan esas contradicciones que vivimos. Es la contradicción, entonces yo creo que va un poco por ahí. Que te queremos dar las gracias porque sabemos que hoy llegas un poquito, pues eso, arrastrando. Con que me dejen sonarme los mocos me da igual. Una gripe y, sin embargo, estás aquí. Claro, y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con también la insistencia de ser productiva todo el rato. Yo sé que si no vengo me voy a sentir mal en mi casa, ¿no? Porque encima ese discurso, ¿no? Quiero que ese discurso llegue a todos lados en todo momento. Entonces, por eso te decía, ¿no? Las contradicciones del descansar y el que nosotras no somos capaces tampoco de descansar, que les pasará seguramente. Y yo, al hilo de esto, quería preguntar, porque es verdad que cada vez se escucha más mujeres, también hombres, pero que renuncian a ciertos puestos o a ciertas empresas por cuidarse, por tener otro entorno. ¿Tú lo notas como parte de tu generación o no? Es que también aquí hay como una vocación disfrazada también, ¿no? De que lo noto y conozco muy pocas personas, muy pocas, que hayan renunciado a unas buenas condiciones de vida laborales y demás por cuidarse. Condiciones de vida laborales, vamos a hablar de salarios, ¿no? A nivel salarial, que creo que es bastante importante en el momento de crisis, de inflación en el que estamos.
pero que al final las condiciones son nefastas, ¿no? Sigues trabajando más de 8 horas. Conozco muy pocas personas que hayan renunciado a eso y creo que cuando lo han hecho es cuando ya han colapsado mentalmente. Y creo que esto es importante porque, claro, yo conozco muchas personas que han dicho: no puedo más, dejo el trabajo, me voy a dedicar a otra cosa y me voy a vivir al campo. Pero cuando han hecho eso, han tomado esa decisión, ya lo han hecho desde el colapso de salud mental y de salud física. Entonces, claro, aquí hay también otra trampa, ¿no? Claro. A la pregunta que tú me decías. Y yo, por norma general, siendo honesta, veo a muy pocas personas que hayan ido acorde con este discurso de salud mental simplemente por una cuestión de que no nos la podemos permitir. Fíjate qué interesante es este tema de la salud, que estamos hablando de esto y estamos poniendo el énfasis en la responsabilidad individual de cuidar la salud, cuando lo que tendríamos que tener son condiciones laborales donde la salud de las personas trabajadoras se cuiden. Y me acordaba cuando la primera revolución industrial en el siglo XIX, cuando los trabajadores, las trabajadoras, los obreros, las obreras planteaban, ¿no?, que tenían que tener respuesta de los patronos, pues cuando te cortabas un brazo en una máquina, cuando te caías de un andamio, pues los patronos decían: esto no es nuestra responsabilidad, porque lo que ofrece el obrero o la obrera es su cuerpo, y entonces su cuerpo es su instrumento de trabajo, y si él tiene un accidente, tiene una desgracia y tal, es su responsabilidad. Pues creo que en este modelo de capitalismo el mensaje que nos están vendiendo es precisamente esto: cuídate, tú cuídate, haz yoga, reflexión. Porque es tu responsabilidad, porque es tu responsabilidad. Perdona, cámbiame las condiciones de trabajo. Págame entonces, más. claro, y entonces se ha individualizado de tal manera que al final estamos todos súper, ¿no? Y hay miles de programas, tú estás en las redes, programas de yoga, de silla, bueno, yo de 50 años, de 60, de cómo estar, de no sé qué, y es la historia de, es tu responsabilidad, entonces te explotan, ¿vale? Y cuando enfermas, cuando no puedes más, es que no te gestiona bien, es que no tomas vitaminas, es que no haces yoga. Totalmente, pero y yo no me iría tan lejos. Mira, quitando el tema de las redes sociales, como reivindico que yo ya no vengo en calidad de influencer, sino en calidad de precaria, yo para pagarme los estudios y demás, como no me podía, yo soy profesora, pero en el momento en el que yo quise seguir ampliando mis estudios, no me podía dedicar a la docencia porque me quitaba mucho tiempo, ¿no? Entonces siempre he tenido trabajos de dependienta. En call center esto yo lo vi mucho, ¿vale? En call center de: venga, chicos, chicas, los viernes vamos a hacer un parón de 10 minutos, ¿no? Y te venía alguien y te daba mensajes de refuerzo y yo lo veía y lo único que pensaba es: eres imbécil, págame más, no me juzgues cuando me levanto a tomarme un café. Dame más horas de descanso. No me controles con una máquina que me está contando el tiempo cuando yo me levanto, cuando me siento. Es decir, que es que esto lo tenemos en todos los trabajos, que hay una máquina que te contabiliza cada segundo en el que tú no estás y mide tu productividad. Entonces, que ya no hace falta ni irnos a los mensajes de redes sociales en yoga, es que los propios trabajos ya te meten a tu animador de turno para que se supone que va a ayudar a tu salud mental. ¡Hola! Pues, hipocresía. Hipocresía, y yo a esto vuelvo a repetir: mejores convenios, mejores condiciones y menos frases motivacionales. Totalmente. Pero funciona esto, lo de la responsabilidad individual. O sea, el problema no es el marco donde tú estás trabajando. Eres tú que no te gestionas bien. Y en cuanto a esto, hablabas de tu madre, que me imagino que es más joven que yo. Tiene 56 años mi madre. Es más joven que Mamá, yo. espero que sean esos y que quiero que son 56 y ya está hablando de dice, ella está loca por prejubilarse ella. Es más joven que yo, pero me imagino que como yo y como todas las mujeres de nuestra generación que tenemos canas, soñamos, o sea, y trabajamos y luchamos porque vosotras pudierais acceder a todos los lugares del mundo, o sea, y pudierais acceder, pues eso, a todos los espacios laborales. Y ahora nos encontramos con que habéis accedido, ¿vale? Estáis ahí y sin embargo la explotación y el machismo se han reconvertido en otra cosa, y lo más terrible es que creo que
muchas chicas jóvenes y muchos chicos jóvenes asumen que esto es lo que hay. Y entonces a mí me produce mucha frustración desde el feminismo qué es lo que tenemos que hacer, porque hemos luchado porque estéis, lo que nosotros a nosotras nos costó muchísimo, y a mi madre no tuvo esa oportunidad, y ahora llegáis y entonces el capitalismo y el machismo se reinventan y cambian los términos y dicen, no, si somos iguales. Un carajo que somos iguales. A mí esto me emociona mucho y me emociona porque tienes como la honestidad, ¿no? Pero y también la humildad de decir, yo no quería esto para ustedes, ¿no? Yo quería algo más y yo jamás pero jamás compararía lo que vivisteis vosotras. Mi madre, que ni siquiera supo que el feminismo... Mi madre se afilió a UGT hace 4 años y empezó a hablar de feminismo cuando yo le empecé a hablar de feminismo, ¿no? Pero ella, ustedes, yo creo como que no se daban cuenta realmente ese camino, tú porque eres muy consciente, pero mi madre a lo mejor no se da cuenta del camino que nos estaba abriendo a las demás. Y a mí esto me parece muy bonito precisamente porque hay una lucha que se ha hecho para mujeres que a veces no ha sido reconocida. Yo sí que es verdad, y lo quiero hablar desde el privilegio, porque creo que ustedes se lo merecen, porque ustedes lo han tenido mucho más complicado que nosotros. Es que a mí, de verdad... Menos mal que yo soy la dura. Después voy a por ti. Vamos a por las... No, pero me parece muy bonito porque yo jamás podría comparar mi situación. Yo lo hablo y yo veo a mi abuela y digo, pero si es que mi abuela, ¿qué no habrá pasado ella? Y que ella no pensara que eso era machismo y que eso no era un feminicidio lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, yo no me gustaría hacer la comparación porque creo que yo soy una absoluta privilegiada y que nosotras por lo menos hoy estamos aquí sentadas. Eso seguramente que en su momento, si hubieses podido sentarte para hablar y para decir lo que pensaba, seguramente hubiese sido con 5 hombres alrededor tuyo, donde ellos no te dejarían hablar y donde ellos tendrían el discurso hegemónico todo el rato, ¿no? Entonces... mira la suerte que tengo yo de poder estar acompañada aquí de mujeres y encima de mujeres que nos están dando las gracias y que están preocupadas porque nosotras podamos seguir hablando de feminismo. Yo creo que el feminismo en los trabajos obviamente nos atraviesa y ha sido... Es que tiene que estar, ¿no? El feminismo es como una luz, tú estás en un cuarto a oscuras y sabes que hay paredes y te estás dando todo el rato porque sabes que hay paredes, quieres salir, y el feminismo es como esa luz, ¿no? Esa luz que aparece. Y creo que las mujeres es importante porque se nos ha, sobre todo a nivel laboral, de que nosotras no llegamos nunca, pero es que hay alguien que no quiere que lleguemos, que es distinto, ¿no? Y nosotras tenemos esa sensación. A nosotras es que no llego. Claro, no llego porque a nosotras encima tenemos otra cuestión, que es la cuestión de los cuidados. Nosotras no solo trabajamos en el trabajo, ¿no? En una empresa, trabajamos en casa también. A mí por eso le nombraba, citabas antes la revolución industrial, que es cuando después de la revolución industrial se empieza a hablar del trabajo doméstico. No existía el trabajo doméstico. No se habla de que había mujeres... Yo es que, claro, también soy historiadora, ¿no? Y no se habla de que las mujeres, según parían, se iban a la fábrica. Se iban a la fábrica a trabajar y ¿qué pasaba? Que a los niños y a las niñas habían que dejarlo con narcóticos. ¿Cómo hace una mujer ese trabajo? Porque era trabajo doméstico, pero en ese momento, insisto, no se contemplaba como trabajo, ¿no? ¿Qué hacías? Le dabas narcóticos a los niños y a las niñas, por lo tanto, la infancia, esto en Reino Unido chocaba mucho porque la infancia era devastadora y ellos querían una sociedad culta, una sociedad formada, que estaban viendo que era incapaz. Entonces, oye, aquí tenemos que hablar de que las mujeres en realidad ejercen un trabajo en las fábricas de más de 10 horas, pero también lo ejercen en casa. Y como están tan agotadas de las fábricas, lo ejercen mal en casa, ¿no? Una cuestión un poco egoísta también por parte del patriarcado de pensar, no estamos criando a niños y a niñas de bien porque tenemos a nuestras mujeres explotadas, venga pues que vuelvan a casa, ¿no? Entonces ahí yo siempre, y se lo digo mucho a mis alumnos y alumnas, vamos a partir de la revolución industrial y de hablar que las mujeres tienen una doble carga, y es la carga en las empresas, la carga laboral y la carga que tenemos en casa, ¿no? Esa generación sándwich de que cuidamos a nuestros padres, nuestros suegros y también a nuestros hijos y a nuestras hijas.
Entonces, creo que el feminismo entiende de esto precisamente y entiende de, o por ejemplo, tener la regla. Es que los hombres, es que esto es una cuestión también, porque yo que tengo unas reglas últimamente súper dolorosas, cuando yo me tengo que levantar para ir al trabajo y tengo la regla, oye, que yo a lo María, mejor... pero de verdad no utilizas el happy capitalismo y dices, voy por la empresa, no pasa nada. Jamás me veréis así. Yo cuando entro a una empresa o a una entrevista y me dice, somos como una familia, digo, bueno, mi familia es mi familia. tengo que pagar el alquiler, pero creo que me voy de aquí, porque creo que es como la mayor red flag que puedes tener, Total, ¿no? Entonces esas cuestiones de que el feminismo al final lo que hace es que visibiliza cosas que antes las dábamos por hechas. Tenemos que trabajar en casa y también tenemos que trabajar en el trabajo. Estamos malas con la regla, pero no nos podemos permitir un descanso. De hecho, esto lo tenemos tan metido que es que no se han registrado después de que saliese la ley con Irene Montero de que las mujeres nos podíamos coger la baja, casi no se han registrado bajas de la regla. Y a mí esto me parece bastante preocupante porque yo sé que hay mujeres que se desmayan de los dolores. Entonces el feminismo está precisamente para eso, para mejorar la calidad de vida de las mujeres, también de los hombres, aunque ellos, muchos, no los quieran ver, sé que no son todos, pero muchos no los quieran ver, y sobre todo para nombrar en el ambiente laboral estas desigualdades que existan y ver cómo las podemos ir solventando. Y evidentemente nosotras vamos con una desventaja bastante tocha y el feminismo está para que estemos aquí, ¿no? Tanto hombres como mujeres, pero en este caso las perjudicadas somos nosotras. Totalmente. Estábamos hablando, ahora mismo te lo acabo de comentar, ¿no? De el trabajo como experiencia y como reto, ¿no? Como familia, oye, vamos a la familia, que acabas de decir que era una red flag. ¿Qué narrativa alternativa hay a esto, ¿no? Al reto personal, a la experiencia, a la productividad? O sea, ¿qué se puede hacer, ¿no? Productividad disfrazada de... Sí, total. Primero algo que sea más honesto, una narrativa que sea honesta, y esta no la es. Esta es el happy capitalismo de ven, vamos a ser felices trabajando. No, el trabajo no da dignidad. O sea, trabajar más no da dignidad. Ni incluso aunque tengas vocación. Yo, por ejemplo, que tengo vocación de profesora, a mí el ser profesora no me está dando ningún tipo de dignidad. No, porque ahora mismo vivimos en un sistema en el que yo estoy agotada, en el que tengo que pagar el alquiler, no me da el salario. Es decir, aquí no hay ningún tipo de dignidad que me esté dando el trabajo. Entonces, yo creo que eso, una narrativa que sea más honesta y sobre todo más humana. Y no lo es, le estás hablando a máquinas. O sea, y digo concretamente a máquinas porque nos están supervisando como si fuésemos máquinas, ¿no? Es que nos contabilizan cada segundo. Ayer lo hablaba con un periodista y me mandaba, estábamos hablando del tema de las bajas laborales y demás, ¿no? Y él me decía, de hecho me mandó, lo tengo por aquí, me mandó el informe de que si contabilizásemos las horas extras que no se nos han pagado, aunque sean de 2 minutos, que tú te hayas quedado, porque siempre nos quedamos 2 minutos más, si contabilizásemos todo eso, superaría mucho más a las bajas laborales que parece ser que nosotros le suponemos un coste y que a los tanto preocupan empresarios. ahora, ¿no? Que, bueno, sí, que la felicidad de mi jefe está completamente devastada ahora mismo por una baja laboral. Entonces, esas horas extras que no han sido retribuidas, si las comparases con las bajas laborales, ojo, que seguimos todavía nosotros sacando menos. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando. Es muy interesante cómo lo narras, y además me parece muy interesante que necesitamos el relato, que necesitamos explicar lo que está pasando, porque en este modelo de capitalismo feliz, los términos han desaparecido. Ya no hay explotación, ya no hay productividad, ya no hay un mercado, ya no hay ya no hay un patrón, todo se diluye, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de consultoras no tienen claro quién es el director, quién es el dueño, quién se lleva la pasta, nadie lo sabe. O sea, es una cosa como rarísima. Y aquí no hay horas extras, son horas voluntarias, o sea, todo es así. Y entonces, claro, te das cuenta de que nos han robado los términos que nos ayudan a decir esto es explotación. A esto
son condiciones indignas de trabajo. Y nos han robado estos términos, han creado otros, como ya no tengo un jefe, tengo un manager, tengo un consultor, tengo un asesor. Sí. Y entonces al final, al robar los términos, yo ya no voy a confrontar por mis derechos, porque en realidad me están haciendo un favor. Pero y en el caso de las mujeres ya es la leche, porque tú hablabas de la regla, de la conciliación, pero también está el acoso sexual, la disponibilidad, la sexualización del cuerpo y luego el reparto de tareas. Yo es que lo he visto y lo veo en los estudios. ¿Qué les dan a las mujeres, ¿no? Porque en este tipo de empresas tú haces dinero con el trabajo que haces y computan el dinero. Una parte se la queda la consultora, otra parte te la quedas tú. Claro, si te dan un trabajo... Una parte muy minoritaria, además. Exactamente, pero si el trabajo que te dan en esas horas es de gestión administrativa, o sea, lo que nadie quiere, eso no factura, ¿no? Las mujeres facturan menos en este caso, ¿no? Pero y se reparten los papeles de esta manera, pero a ellas es porque tú no has dado la talla, y otra vez a culpabilizar, y otra vez a utilizar a las mujeres como ejército precario. Todo el rato. Sí, al final quien diga que no, el ser mujer te atraviesa el factor género, que no solo es el de clase, es que el de género también a nosotros se nos hace como doble bola, ¿no? Y es con todo. No me quiero como adelantar porque hay otra pregunta que tenía que ver un poquito con esto, del tema de la sexualización. Es tremendo. ¿Cuántas mujeres no tienen que dejar sus puestos de trabajo porque son acosadas? Es que esto es fuerte, ¿eh? Yo lo he vivido en mi casa. Yo he visto a mi madre renunciando a puestos de directiva, sí. Yo lo he visto. Y digo, jolines, y mi madre no sabía ponerle nombre. Mi madre no decía que eso era machismo. Que a lo mejor mi madre pensaba que no era merecedora de eso. Digo, no, mamá, es que a lo mejor te tenías que acostar con alguien. Y mi madre, obviamente, no, yo esto lo he visto en mi casa. Pues yo ahora, mi relación con los hombres es bastante complicada. Porque y mi madre cada vez que me voy a algún sitio, María, ten cuidado porque los hombres... Y que lo hablábamos antes en la comida y a mí es algo que me gusta matizar. Yo obviamente la dejo tranquila, digo, no mamá, tranquila, estoy en un espacio seguro, pero sí que es verdad que siempre hay que tener cuidado con los hombres y con estas dinámicas de poder donde han estado acostumbrados a que ellos han hecho y deshecho como les ha dado la gana y han ido dejando una serie de cadáveres detrás y esos cadáveres se quedaron en cadáveres. Yo hace poco en UGT, me parece que fue UGT Andalucía, hizo una pregunta a una serie de mujeres y hombres, ¿no? Creo que era no sé si en un 8M y decía, cuando te vas a vestir por la mañana, ¿cuánto tiempo inviertes en pensar si vas demasiado provocativa o provocativo en el caso de los hombres o no? Claro, todas las mujeres decían, no, sí, yo cada vez que me voy a vestir tienes que medirlo. Pienso exactamente lo que me voy a poner, si llevo muchos cotes, si llevo pocos cotes, si llevo muchas mangas, si llevo poca manga. Claro, los hombres se reían, ¿no? Decían, ¿qué dices? ¿Cómo voy a pensar yo por la mañana si voy muy provocativo o si me van a ver muy atractivo? Completamente. Si me van a ver excesivamente atractivo o no. Se reían. Pero las mujeres, sin embargo, se quedaban mirando y decían, bueno, pues por lo menos sí que invertiré 10-15 minutos en decir, uy, espérate, esto es demasiado tirante tacones, fino, el tacón es demasiado fino, o tengo que llevar un poco tacón pero no demasiado. O sea, eso está ahí. Me siento tan representada eso con lo que estás diciendo. O sea, me estoy viendo, me estoy visualizando. Yo hace un tiempo, ahora ya voy en chándal cuando me apetece y si quiero ir súper guapa, voy súper guapa, pero me estaba sintiendo muy identificada porque hay un momento de mi vida en el que además he sentido como que me he excedido, he sentido que la culpa ha sido mía por entrar demasiado exuberante a lo mejor y ver, además, y comentarios. Que te miran, ¿no? Ese comentario, miran, sino el comentario, oye, qué guapa vienes hoy. Y recuerdo un jefe que me dijo, uy, es que hoy no vienes maquillada, tienes mala cara. Que no, a lo mejor no lo dijo con ningún tipo de maldad, pero lo dijo. Y yo fui directamente a mirarme. Y yo dije, joder, tan mala cara tengo. Sí, ni por exceso ni por defecto, ¿no? Siempre tienes que estar ahí en el justo medio, ¿no? Sí, que les gustes a ellos. Bueno, además... Según sus gustos, además, porque a lo mejor uno tiene unos gustos y el otro tiene otros. Tócate las narices, tócate las narices.
Pero total, y además con esto que has comentado cuando dices, ¿no? Y me fui a mirar, lo decíamos antes, ¿no? Cuando de repente recibes insinuaciones y tal, la pregunta de, ¿pero he sido yo? ¿Le he indicado algo? O sea, había un botón mal abrochado y otra vez volvemos a asumir la culpa nosotras. Hay una cosa que me queda un poco pinzada, que me parece que es muy importante explicar, y es que el género y la clase están súper unidas. Claro. Pero total. Pero hay gente que no lo tiene tan pero claro, estés donde estés, porque al final todos los patrones capitalistas lo que hacen es aprovecharse del tiempo de las mujeres por los cuidados, de la productividad, en esto que decimos, te ponemos en un... Claro, nosotros nos quedamos en un nivel, cobramos y el gran ejército barato lo tenemos en las mujeres. Lo que sostenemos el capitalismo nosotros, y el tema de las desigualdades, que el capitalismo se sostiene bajo esto, somos nosotras y otras minorías también, ¿no? Que si entráramos en otros colectivos y demás, pero evidentemente sostenemos, el capitalismo se nutre de estas desigualdades. Pero total, y cuando lo hablamos, no lo hablamos solo de las situaciones más precarias, en cualquier situación y en cualquier nivel. Y lo que es muy surrealista, por eso te decía por lo que luchamos nosotras y que imaginamos un mundo donde esto para vosotras no fuera así, y te das cuenta de que, yo me he enfrentado a un machismo donde un señor me decía, no, tú no. No, tú no. Pero ahora no es no, tú no, sino, ay, mi amor, vales mucho, eres muy estupenda, pero te lo tienes que hacer de ver. Entonces, es que es terrible. Y eso que te hace estar hasta el moño, ¿no? Vamos a entrar en el terreno. Ya sabes que nosotros tenemos una sección que es ¿de qué estás hasta el moño? ¿De qué estás hasta el moño, María? De trabajar. De trabajar. O sea, estoy hasta el moño de trabajar. O sea, y siempre tuve hace muy poquito un podcast de estos mentores que te dicen que cuanto más te esfuerces con el discurso de la meritocracia, ¿no? Cuanto más madrugues. Los coaching, ¿no? Efectivamente. Los coaching. Estos que a lo mejor no dicen, no, yo no tengo ideología tal, y yo, sí, mi amor, si la tienes y es de ultraderecha, aunque tú no la quieras entender. Pero sí que tienes ideología, sí. Chaval, tenía 23 años, muy majo y tal, pero decía absolutas burradas, ¿no? Si te levantas a las 5 de la mañana, seguramente te vaya mejor que si te levantas a las 9. Y yo pensando, no, es que a lo mejor no vas a llegar a los 50 si te levantas todos los días de tu vida a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces, yo ya estoy tan hasta el moño, precisamente, que cuando la gente me lo pregunta, o voy a este tipo de discurso, de podcast, perdón, de formatos, y yo digo, es que a mí no me gusta trabajar. Oye, ¿y qué pasa? No. Es que nos tenemos que sentir culpables también. Todo el rato tenemos que ser productivos, como estábamos hablando. Oye, trabajar. Viva el no hacer nada a veces. Gracias. ¿No? Pero un ratito de no hacer nada. Y cuando digo nada, es nada. Nada. Sentarte en un sillón y pensar. Mira, si yo mirar al techo si yo te hago una pregunta, 10 minutitos. Piénsenlo. Les voy a hacer la pregunta, voy a lanzar la pregunta a las dos. ¿Hace cuánto no sienten que están aburridas? Uf, es verdad. ¿Cuánto? ¿Piensan? ¿Te ha pasado alguna vez de decirte tú estar así? Yo creo que años, ¿no? De pequeña sí me aburría. De pequeña te quedabas mirando a la nada 10 minutitos. Alguien hacía 10 minutitos, ¿no? Todo contabilizado. Porque alguien hacía las cosas por ti. Claro. Pero el otro día me lo dijo, ay, qué aburrido estoy yo. ¿Aburrimiento? Digo, ¿en qué momento yo he dejado de estar aburrida? Porque aunque cuando estás en el sillón ya estás pensando lo que tienes que hacer mañana, lo que deberías haber hecho, lo que no has hecho. Entonces, yo estoy hasta el moño de no estar aburrida, por ejemplo. Porque hasta cuando tienes tiempo libre y dices, oye, me voy a poner a leer porque tengo que seguir alimentando mi discurso. Todo el rato, ¿no? La hiperproductividad que nos las han metido, incluso a las que estamos en contra de... O sea, hemos caído en la trampa. Caímos totalmente de... las que somos abolicionistas del trabajo es como hiperproductivas todo el rato. Y yo creo que somos como las peores. Entonces caímos completamente y yo estoy hasta el moño, ¿no? De que nos tragamos el discurso
y de ir a trabajar. Es que yo no quiero trabajar, chica. Y ya me da igual, porque yo voy a debates, sobre todo de televisión, medios un poco más conservadores y demás, y yo lo digo, y los presentadores me miran como, ¿cómo ha dicho esto? ¿Cómo se le ocurre? Vaga tal. No me lo dicen, pero sí sueltan como algún tipo de comentario, y yo pensando, digo, ojalá vayas a tu casa y reflexiones lo mal que me estás mirando y pienses que a ti en realidad tampoco te gustaría venir a Piénsatelo. Bueno, esperemos que te haya gustado. Esto no es un trabajo, esto es una charla. Además amable, nadie me va a insultar, no me van a juzgar. No, estoy encantada de estar aquí. Y nosotras estamos felices. Y estos momentos felices. son, para mí, es conectar otra vez con esta lucha que estamos haciendo y decir, estoy apoyada, porque lo más importante del feminismo y de todos estos temas que estamos hablando es apoyarnos entre nosotras, hacer comunidad y entender que esto no es algo individual, que no estamos solas y que necesitamos de seguir construyendo comunidad, de seguir construyendo democracia, de seguir avanzando en derechos, y esto lo tenemos que hacer juntas desde lo colectivo, desde organizarnos en sindicatos, en asociaciones, y lo tenemos que hacer todas juntas. Completamente de acuerdo. Completamente. No lloró, pero bueno. De acuerdo. Ya habéis tenido vuestro momentito ahí, lágrimas. Completamente. Mira, nos gustaría regalarte algo, pero somos pobres. Me encantan los regalos. Aquí somos tan pobres que pedimos regalos nosotros. Entonces, vale. Sí, te vamos a pedir un regalo. Ya nos acabas de hacer uno, porque nos acabas de hacer este regalo de cómo tenemos que seguir. Pero un libro, una película, una poesía. Lo tengo Recomiéndanos. No lo traje en físico, pero lo tengo. Voy a subir el brillo, no sé si se verá en cámara. A ver. Mira, léelo. El derecho a las cosas bellas. Total. Me lo apunto, me lo apunto. ¿De quién es? Es de Evaristo. Y además es muy colega y es un libro muy bueno. Y, o sea, en principio como que te lo vendían como que era para la juventud, pero creo que no es para la juventud. Y es sobre reivindicar de las cosas bonitas que tiene el tener tiempo libre y que no todo es el trabajo. Y además es tan bonito el derecho a las cosas bellas, de salir de este sistema capitalista tan voraz que tenemos y encontrarnos, ¿no? Y conectar con otras formas de vida también que sean más amables y sobre todo que sean menos productivas. Qué bonito. Pues con eso nos quedamos. Nos vamos a quedar con gracias, María. Yo quiero un regalo de vuelta, como te digo que no me gusta trabajar, también me gusta que me regalen. Esto es un regalo para mí, estar aquí es un regalo. Regálale un libro, una serie, venga, una recomendación. Una serie, venga. Yo lo que te voy a regalar Estoy cansada de leer, yo también ya. No, es un mensaje, ¿vale? Y es un mensaje a tu madre. Ay. De verdad, y creo que tenemos que agradecerles, agradecerlas todas el trabajo que ha hecho, porque yo creo mucho que las madres que hemos luchado porque vosotras siguierais adelante, y cuando vosotras recogís el testigo, ella lo ha hecho muy bien. Muy bien. Y yo te quiero regalar este mensaje. Eres maravillosa. Para mamá, que ojalá se prejubile pronto, porque yo sé que ella lleva diciendo que está empoderada y que tiene que seguir trabajando y trabajar 10 horas, pero yo sé que ya lo que quiere ya es descansar. Ya el cuerpo ya se lo está pidiendo, entonces por la prejubilación de mi madre. Porque tiene derecho a las cosas bellas, ¿no? Muchas gracias, muy bonito María. Relato, María. Gracias. Muchas gracias. Eres la prueba de ese relato. Y ustedes por habernos abierto el camino a nosotras para que podamos ir construyendo con más facilidad, además. Muchísimas gracias. De verdad. Qué bonita. Qué bonito. Pues ahora vamos a dar paso a otra de nuestras secciones, al cuñadísimo. Muchas gracias. Le pedimos a María y nos encontramos. Muchísimas gracias, María. Ha sido un placer, ¿eh? ¿Y ahora qué viene? Pues el cuñadísimo. Na, 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 na. El cuñadísimo. Na, 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 na. El cuñadísimo. Aquí está Mónica, ya la tenemos. Hola, Mónica. Bueno, estamos de emoción fenomenal. en emoción. Ya os he oído. Deseando verte también. Y yo a vosotras. Bueno, pues hoy tenemos precarias y borrachas, que también equivale a decir precarias y medicadas, ¿no? En este caso. Sí. Efectivamente, lo habéis comentado, pues hay una idea que se ha puesto muy de moda en los últimos años en muchas empresas, y es que el trabajo ya no es trabajo, es una experiencia. Es un lugar donde crecer, desarrollarte, sonreír mucho y, si es posible, ser feliz. Un modelo donde el control ya no se ejerce con órdenes directas, sino con entusiasmo obligatorio, cultura corporativa y disponibilidad permanente.
No te dicen trabaja más, te dicen tienes que tener más compromiso, no te dicen esto es explotación, por supuesto, te dicen esto es un reto profesional. Y claro, cuando el agotamiento llega, el problema ya no es del sistema, el problema parece ser tuyo. No sabes gestionar, es que no sabes organizarte, es que te agobias enseguida. Sin embargo, los datos cuentan otra historia. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año se pierden 12.000 millones de jornadas laborales en el mundo por depresión y ansiedad relacionadas con el trabajo. Y el síndrome del desgaste profesional ya se está reconociendo como un fenómeno directamente vinculado al empleo. Pero este modelo no afecta a todo el mundo por igual. Por supuesto, tiene un impacto mucho más claro en las mujeres. Porque a la intensidad laboral se le suman otras expectativas invisibles. Disponibilidad constante, presión emocional, tener que rendir como nadie y comunicarte con alegría en un ambiente masculinizado donde la hostilidad a veces está disfrazada. No basta con producir muchísimo, hay que hacerlo con buena cara, estar radiante, motivada, agradecida, porque si no, tu amor propio, tu equilibrio emocional y tu salud mental lo van a pagar muy caro. Tienes que subirte al carrusel de la alegría. En algunos sectores esto se ve de manera especialmente claro. Por ejemplo, en ciertas consultoras en España que las llaman directamente las cárnicas. Imaginaos qué gráfico. Las cárnicas. Te convierten en picadillo en un tiempo récord. Empresas que contratan a jóvenes profesionales, los colocan en proyectos exigentes, con jornadas interminables y te exprimen hasta que no das más de ti. Y mientras tanto, importan también algunos rituales del mundo corporativo estadounidense. Foto de la empleada del mes, la portada en la revista interna, un pequeño premio o regalo. Todo muy bonito. Algún fin de semana se organiza alguna barbacoa, algún partido de pinball y, bueno, se confraterniza, te ves obligada a pasar tu tiempo libre con los mismos cretinos que te están jodiendo la vida, o sea, con un sinfín de cuñados que pues... se apropian de tu tiempo, además, de tu tiempo libre. Sí, porque los trabajos en equipo demandan este tipo de dinámicas de fin de semana, o sea que... O sea, tienes que ser amigo también. Tienes que ser muy amigo, muy colega. Entonces, bueno, aquí ya es demasiado tarde porque esta misma empleada del mes, semanas después, está de baja por ansiedad o depresión. Lo más paradójico es que muchas veces ni siquiera se enfada, se indigna, reivindica, ni se siente estafada ni triturada por la empresa. Se siente culpable. Culpable por no aguantar más, culpable por no estar a la altura. Desgraciadamente, todos tenemos una amiga, una sobrina, una vecina que ha sido víctima de este sistema de trabajo y ya no solamente te mandan al hospital a urgencias a que te inyecten Orfidal porque has colapsado. Esto yo lo he vivido. Tengo una amiga, sí, irse a urgencias porque el colapso absoluto, un brote psicótico, baja de meses, sentirse culpable por la baja, y estar deseando ya incorporarse porque... ¿qué dirán? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Estoy abusando del sistema? Bueno, una cosa tremenda, ¿no? Además, también lo he visto yo, hay prácticas laborales que rozan la ilegalidad. Te cambian de empresa y pierdes la antigüedad. Pero bueno, lo justificas con que te suben un pelín en salario. Entonces, claro, si por cualquier cosa te mandan a la calle, pues ya... has perdido 10 años de antigüedad, ¿no? Claro. con lo que esto significa a la hora de cobrar el paro, ¿no? Entonces, bueno, repito este mensaje que ya se ha dicho hoy varias veces. Necesitamos sindicatos vigilantes en estos entornos. Totalmente. Para evitar las tropelías que se cometen ya a nivel de contratos, de cláusulas, de subrogaciones raras, porque estos submundos corporativos son trituradoras de personas, sobre todo de mujeres trabajadoras. O sea que hoy el cuñadísimo es la corporación. Es difícil abordar este tema desde el sentido del humor, ya lo siento, pero hoy teníamos que ponernos un poquito serias y visibilizar un tema que mucha gente desconoce y es muy importante. Y muy importante, como has explicado perfectamente las consecuencias que tiene para la salud mental. Y hablábamos, ¿no? Y la culpabilización, ¿no? Y encima el problema es mío, no es el problema del sistema. Oye, muchísimas muchas gracias. Gracias a Mónica. vosotras. Os dejo que viene Belén. Venga. Gracias, Hasta Mónica. luego. Hasta luego. Pues ya lo ha anunciado Mónica. Viene Belén con sindicalismo sin canas. A ver. Hola, Belén. Pues directamente. Sí. ¿Qué nos traes hoy en Sindicalismo sin canas? Pues hoy la verdad es que me habéis quitado parte de lo que ya traía. O sea que te hemos robado palabras en inglés. Estoy muy orgullosa de vosotras. ¿Ah, sí? Sí, happycrático. Ah, muy bien.
Bien, Yo sé estamos ahí en la onda. coaching, Coaching y manager también. Y la manager. Muy bien. Que además es Luz, cierto. reconócelo. Te has ido a la Academia de Inglés al Duolingo. Pero sí, es verdad que está pasando esto, que estamos cambiando los términos de toda la vida, el término de jefe, a quien tú directamente puedes señalar cuando eres precaria, cuando estás explotada, cuando estás aislada en tu centro de trabajo, y ahora ya no es jefe, ahora es un coach o es un manager. Y ¿Es coach o coaching o cómo? creo que depende de a lo que te refieras. Si es la persona es coach y el coaching es como el ejercicio de ser coach. Pero bueno, en cualquier caso, además también lo que está ocurriendo en algunas empresas, sobre todo las Big Four, que ¿Qué es eso? las 4 grandes empresas, que casualmente son todas consultoras y, como ha dicho Mónica, son todas unas cárnicas. ¿Qué está pasando en esas Big Four? Que allí entramos como en periodos de prácticas, en la mayor parte de los casos, en periodos de prácticas no laborales o incluso con contratos formativos, etcétera. Ya a los 6 meses ya te venden que te ascienden y que tú pasas a ser manager de los nuevos becarios. Es como, es un becario siendo manager de otro becario, ¿no? Qué fuerte. Y esto es así, el ciclo sin fin. Es como el Rey León, el ciclo de la vida, pues igual, pero en las cárnicas. Y en Entonces, las sí. cárnicas, el hecho de que tú seas manager, la responsabilidad, ¿eso en qué se paga? En nada. O sea, que te dan un título y Te dan un "Mira, título, qué pero no bonito, dinero, ¿no?" Eres Exacto, manager, exacto. pues esto no significa nada. En nada, porque además esperan ahí en las cárnicas, en las Big Four o en las nuevas consultoras, estas que, o incluso ahora hay empresas en las que te ponen fruta, te ponen chocolatinas y demás para que hagamos team building. ¿Qué es eso? Team Team building building es hacer equipo. Vale, que te tienes que hacer amiguito, Sí. que tienes que conectar. Que saludes a tu compañero o compañera cuando entras por la puerta, Aunque ¿sabes? te caiga Eso es team fatal, building. aunque te explote, aunque te esté Exacto. Yo creo que la vida estando. imposible. el team ¿no? building deberíamos adueñárnoslo nosotras y llamarlo sindicalismo. O sea, hacer equipo en tu centro de trabajo con tus compañeros y compañeras es hacer sindicalismo. Pero no un sindicalismo de ocio, que también está bien, sino un sindicalismo contra el jefe. Llámalo Totalmente. jefe, llámalo manager. Yo aquí he escuchado mucho lo de, oye, es que al final el sindicalismo se hace mucho en la hora del bocadillo. Claro. Y si ahora ya no se toman bocadillos, pues en la hora de la fruta. Sí. O en la del yoga, en las pelotitas Claro. del yoga. Oye, ¿a ti cuánto te pagan? ¿Tenemos convenio? Vamos a preguntarnos Es que eso, está pasando ¿no? mucho, que ahora hay muchas empresas que te pagan el gimnasio, que te pagan excursiones los fines de semana, ya pues las grandes, por ejemplo los bancos, etcétera, lo que hacen muchas veces es que tú en tu mismo centro tienes como una ciudad en esa empresa y tienes el gimnasio, tienes guardería, tienes peluquería. Entonces, si te tiras 12 horas en tu centro de trabajo, no pasa nada, porque luego de 4 a 4 y media puedo bajar a la pelo y luego a las 4 y media subir otra vez a trabajar hasta las 9 de la noche, que me vaya a casa, entonces me conecta la vídeo y estás así toda O sea, la vida. haces vida allí, claramente, Haces vida allí. ¿no? Al final acaban de, lo que estábamos hablando, por sustituir o intentan sustituir a tu familia, a tus amigos Sí, total. y a tu entorno de verdad. Sí, y ya no solamente el que intenten controlar tu tiempo, que es grave, es también el que te controlan cómo te tienes que sentir, porque si no te sientes agradecida, si no te sientes motivada, contenta por tener esa oportunidad de trabajar en esa empresa, entonces es que tienes una actitud pasiva o que tienes una actitud negativa o que incluso eres poco resiliente, que es como, ¿y tú qué sabrás yo si soy resiliente o no? O sea, ¿tú qué sabrás? O sea, Sí, que me la soy de tu empresa no tiene nada que ver con mi personalidad, ¿eh? Bueno, en los últimos años también yo había una tendencia y era no solo a ocupar tu tiempo, a ocupar los entornos de familia, etcétera, sino también tu tiempo reproductivo, ¿no? En las grandes consultoras o en Silicon Valley se está hablando de cómo las mujeres estaban incorporadas a ciertos equipos y estaban produciendo o estaban inventando cosas y el tiempo de tener hijos se les podía pasar, pues lo que les ofrecían es, oye, te congelamos los óvulos gratis. ¿En serio? Sí, es verdad. Te congelamos los óvulos gratis Es una barbaridad. para que luego tú, cuando ya tengas un tiempo más tranquilito, puedes tener los hijos pues a la vejez, entiendo, porque si Pero es como un mundo feliz de... Exactamente, pero decir, no te preocupes porque tú podrás ser madre. Sí, sí, ¿Cuándo? sí. Cuando lo diga yo. Exacto, sí. Es Porque, como que pero tu vida tú vas gira a en torno tener, a la empresa. tú vas a tener esa Que cuando oportunidad. hablamos de un mundo feliz hablamos de libros... Del libro, exactamente. Pero, a ver, explícame.
¿qué término tiene esto de te exploto pero con cariño? Te exploto pero con cariño. Con cariño, con y te voy a dar sonrisas. facilidades, pero siempre van a mi favor, no al tuyo, ¿no? O sea, Y me apropio de tu vida, o sea, no solo me apropio de tu trabajo, sino de tu vida. ¿Cómo se llama esto? Explotación laboral. ¡Ay, me encanta! No está en inglés, no tiene un término súper guay, chachi, pum. Pues seguro que sí, pero eso es explotación laboral pura y dura. Al final que toda tu vida gire en torno a la empresa. Es que sí que es como tú has dicho, el intentar meter así un término graciosito para que no te des cuenta de que no tienes vida, de que no te están pagando las horas extras que estás haciendo, que llevas sin que te suban el sueldo desde que entraste en la empresa, pero las responsabilidades, por lo que sea, sí que suben, ¿sabes? O sea, los cargos y las obligaciones sí que suben. O sea, que te tratan como el último mono de feria y que aún así tienes que besar los pies a tu coach o tu manager. Y otra pregunta. ¿Cómo se llama lo de aquí no pasa un sindicalista así sea, o sea, a menos que sea muerto, porque es imposible entrar en este En tipo ciertas de empresas. empresas. Sí. A eso también tiene un término. Bueno, eso se le llama práctica antisindical. y está penada, ¿no? Está O sea, que exacto. las cosas Aquí hay que una son- ley de libertad sindical, está penado. Se llama práctica antisindical, Se está llama penado. delito. Delito, se llama entonces delito. Estoy descubriendo Pero sí, una sí. cosa, o sea, que cuando tenemos que disfrazar las cosas utilizamos estos términos tan chulos que tú nos Sí. traes, pero cuando ya tenemos que hablar de lo realmente serio, ya Sí. en esto nos hablamos en castellano. Sí, de delito, y de leyes, y de convenios y de sindicatos. Y luego también una cosa que está pasando es que todas estas empresas que están viniendo desde Estados Unidos con esta filosofía happycrática de te pongo frutita y te pongo chocolatinas en la empresa y te pongo la peluquería, la guardería para que no tengas que reducirte la jornada para ir a dejar a tu hijo o coger a tu hijo antes o para que si se pone malo que lo tengas bajando el ascensor y luego subes y te vuelves a conectar en la vídeo, ¿no? Pues al final, o sea, junto con esa filosofía, estas empresas están, como tú dices, están también trayendo ese comportamiento antisindical. Mira, por ejemplo, en Amazon. En Estados Unidos, para que se pueda constituir un sindicato y que puedan constituir una sección sindical en determinados centros de trabajo, es que lo han tenido que llevar a los tribunales. Porque cada vez que un trabajador o una trabajadora reivindicaba de manera individual mejoras y en el momento en el que se conocía que se estaban organizando entre ellos, directamente se iba a la calle. Y eso ha ocurrido también aquí con Amazon, que ha hecho un ERE prácticamente. Lo que pasa es que les dan estas opciones de, mira, yo te despido, pero si quieres te puedo relocalizar en Japón. O sea, fuera de tu red, Claro. en un sitio en el que no tenías ninguna intención de iniciar tu proyecto de vida, que vas a estar completamente solo y en ese sitio en el que además seguramente lo más normal es que no hables el idioma, te vas a dedicar únicamente a la empresa. Eso no es relocalizarte. Pues están también trayendo estas prácticas antisindicales que en el momento en el que ven que hay pues una organización sindical o un grupo de trabajadores y trabajadoras que sí que se están organizando para constituir la sección, enseguida todos esos a la calle también. Vale, entonces vamos a buscar dos términos para que lo tengamos muy claro. Vale. Cuando tú te quejas de exceso de trabajo, de que no te están pagando, el término que ellos utilizan es emocionalmente no te gestionas bien. Exacto. Sí, que que eres poco resiliente, que estás muy Poco negativa. resiliente. Burnout también puede ser. Burnout. ¿Cómo? Sí, El burnout. Quemarse, Que estás ¿no? quemada. Quemada, estás quemada. Y es tu problema. Ujú. Vale, y frente a esto, ¿qué tenemos que decir en castellano? Que estoy hasta el moño. Y sindicato, ¿no? Sí. Y sindicato. Está O sea, claro. tenemos los dos términos Sí, sí. claros. ¿Cómo era? Burnout. Y a cambio, sindicalismo. Sindicalismo, Y totalmente. reivindicación. Ujú. Genial. Organización. Genial. Pues yo Porque está creo- claro, trabajar no debería ser un experimento emocional, ¿no? Exacto. Es que muchas veces también te dicen eso, que te pagan con experiencia. Es como ya, pero... Págame con dinero. Sí. Porque Porque yo a la tengo un alquiler. frutera no me voy a pagar con experiencias. Exacto. No, está sí. claro. Cuando voy a echar gasolina, no sé, los de las compañías de petróleo no les pagamos con experiencia, les pagamos con euros. Sí.
Bueno, Queremos lo mismo. Exactamente. Queremos derechos, sí. Exactamente. Queremos condiciones Muchísimas laborales, gracias. queremos derechos y queremos pues más organización y más sindicatos en los centros de trabajo. Oye, hoy te he entendido mucho mejor. Hoy sí. Ha habido menos nervios, esto que me confunde. Lo he entendido perfectamente. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en el siguiente capítulo, ¿no? Muchas gracias, sí. Muy bien, gracias. Sindicalismo sin barba, un podcast imprescindible de UGT Servicios Públicos.